Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buena noche. Buena noche para quienes ya están aquí mirándonos a través de Facebook. Sean bienvenidos en una sesión más en nuestro taller de lectura. El día de hoy arrancamos con el segundo capítulo, ya que el primero fue un excelente inicio, un excelente arranque. Los pensamientos son cosas, ¿recuerdas, Julio? Así es. Correcto. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener lo que es el segundo capítulo y es el deseo del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, el gran autor. Entonces, por ahí, Felipe, que hoy no está con nosotros, no pudo estar presente, tuvo una reunión y me dejó su participación. A continuación la voy a compartir. ¿Qué te parece, Julio, si por ahí seguimos la lectura y continúas enseguida de Felipe, donde se quede él, y luego continúo yo? ¿Te parece? Sí, me parece bien. Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla para escuchar por aquí la aportación de Felipe del día de hoy. Hola. Empezamos con el 2 ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Gracias. de 15. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Burns se apeó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizá pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. D. Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socios en los negocios del gran inventor. El deseo de Burns no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido. Algunos años después, Edwin C. Burns volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Burns consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinación obsesiva de su vida y, finalmente, en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, no hay más. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las embarcaciones que los habían llevado hasta ahí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo:
Vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión todos menos uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue de pie una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía sombrío, se retiraron a donde las cosas parecían más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Siguiente capítulo: sus maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos, que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que descubriremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumularlo. Sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piense, ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6º paso. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo. Realmente, aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que sí lo tendrá. Siguiente capítulo. Puede imaginarse que usted es millonario. Para el no iniciado que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizá estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que defienden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el difunto Thomas Alva Edison,
que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales, no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Esos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior. Pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender la acumulación de dinero. No se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. El poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza debe animarnos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, literatura nueva, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la claridad del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida más placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10,000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. Whelan, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables, ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no nacen de la indiferencia, pereza o falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de las cuales es presentado su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa.
después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un miserable criminal y marginado social. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perduraron en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en pocas líneas. Hice un pacto con la vida por un penique y la vida me dio más. Sin embargo, le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un empleador justo, te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario insignificante solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera perdido a la vida, esta me lo hubiese pagado de buen grado. Hasta ahí. Sí. Gracias. El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson: el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo, mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos.
Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión, estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea, del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Por ahí alguien puede cerrar, por favor, su micrófono. No sé quién lo tiene activo, lo puede cerrar, por favor. Gracias. Gracias. Ganó un mundo nuevo con sus centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinaria. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carecer de orejas. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su propia cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos del zapatero remendón del barrio.
Los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repartió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había ocupado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%. Al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado, la transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír, y sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia, no lo llevaron a una escuela para sordos. No le permitieron que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de este mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento que así se le ocurrió que él podía ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos, si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo.
Durante un mes entero llevó a cabo una inmensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oído de todo el mundo. Decidió compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, el momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre en la sordera. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos la hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido, a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada, correcto o equivocado, que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda ser real. Estas cualidades están al alcance de todos. La química mental hace magia. Y con este terminamos. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann Heidi. Da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra cosa que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Henk visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó, nada cordial, con esa cara y sin ninguna personalidad. ¿Cómo opera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, sabía muy poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil, no se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a hombres desde comienzos humildes a posesiones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas
cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin orejas. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los siguientes de este libro, mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado. La naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Y hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy el capítulo número 2, el deseo. Wow, excelente lectura. Cuántos testimonios, cuántas pruebas de testigos del haber deseado con tal obsesión para conseguir lo que se quiere, ese deseo, y dice esa fe ferviente. Sabemos que la fe es la certeza de lo que no podemos ver, es confiar con plenitud de que sí o sí vamos a obtener lo que deseamos. Y bueno, prueba de ello, aquí están los ejemplos de varios personajes que nos hablan como de este niño, cómo le fueron fomentando esa mentalidad de, o sea, tenían dos opciones los padres, ¿no? O formársela como una víctima y que se burlaran de él y que él tomara ese papel como víctima porque no era aparentemente normal, o bien lo que hizo el papá, verlo como una oportunidad y forjarle esa creencia de que él iba a escuchar, que iba a buscar la manera. Me imagino que ha de haber sido muy complicado, y como lo es ahora con muchas personas que ven a sus hijos pues que no están enfermos o que tienen alguna discapacidad física. Y lo más fácil para el ser humano creo que es transmitirle el mensaje de que se haga la víctima, ¿no? Pero ¿cómo le podemos dar la vuelta y ver esa situación como una oportunidad, y aún mejor fomentarle una mentalidad de éxito, una mentalidad, pues sí, de no rendirse ante las circunstancias de la vida o ante las cuestiones físicas? No verlo como una limitación, sino como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Qué les pareció? Veo aquí ya estás conectada, Alma, bienvenida, tú eres nuevecita. Esta es la dinámica que tenemos. Leemos entre todos, pero como para ti es tu primera vez, estuviste escuchando, y bueno, si gustas darnos tu punto de vista acerca de la lectura, ya para la siguiente clase, para la siguiente sesión que nos conectemos, ahí sí ya participamos, Almita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Susi. No, encantada, y gracias por abrir estos espacios que al final son importantes y nos ayudan a crecer como personas y en todos los ámbitos. Y parte de lo que ahorita alcancé, pues bueno, y a escuchar, obviamente, porque estaba de oyente, pues sí, hablaba también de las circunstancias, de que, hola, bueno, más dicho, de las circunstancias nos permite crecer o hacer, ¿cómo me puedo dar a entender? O sea, que surjan negocios, que surjan ideas para vender, para prospectar. O sea, se me ocurre, no se me ocurre, me viene la idea de un conocido de que, por ejemplo, pasó la pandemia y él era esa gente, entonces pues surgió la idea, tuvo fe, emprendió el negocio de los geles antibacteriales y puso su fábrica. Entonces aprovechó la circunstancia, y es lo que hablamos, o sea, de un granito de mostaza, de tener fe
porque nada es imposible, simplemente es creértela y empezar. Entonces, también como en un sentido manifestar bajo el entendido de esos 6 puntos importantes que nos maneja la lectura. O sea, no hay imposibles. Nosotros somos los limitantes, así como presenta también el caso del niño sordomudo. O sea, los papás no lo limitaron. Al contrario, le dieron la fortaleza y la capacidad y lo pusieron en el lugar para que se la creyera. Porque si no, pues sí, ahí sí vivimos en una sociedad donde todavía juzgamos, donde todavía señalamos, y la inclusión ante la situación educativa no está bien establecida. Entonces, pues Ya no te escuché. Alma, ya no te escuchamos. ok, ya me Ah, ya, ya. ya. Entonces, Te cortaste un poquito, no sé pero qué ya. se quedaron, pero digo, en esa parte de dejar buenos legados, o sea, a nuestros hijos un buen legado y pues que nada es imposible, así nada más, que nada es imposible y que simplemente que se la crean. Hay que identificar nuestros pensamientos, lo bueno y lo malo y a darle. Exactamente, Almita. Tienes toda la razón. Ahora sí que depende de la actitud con la que vemos las circunstancias. Como dices esto sobre la pandemia, y es cierto. Algunos se pusieron a llorar y otros, como luego dicen, otros vendieron pañuelos, otros hicieron cubrebocas, en fin, buscaban la oportunidad para salir adelante y de eso finalmente se trata la vida, ¿no? Hacer con lo que tenemos, con eso. En el camino se nos van a presentar las oportunidades, las personas para seguir avanzando. Y como bien dices, y dice también el libro, no hay límite. El único límite está en nuestra mente. Gracias, Anita, por tu comentario. Julio Asdrúbal, ¿qué les pareció? Adelante, Drubal. Gracias, Julio. Pues, bueno, entré un poquito tarde, pero por lo que escuché, el ardiente deseo, sin duda, forma parte de esa posibilidad de detonar milagros, ¿no? Y milagros vistos en la práctica, no algo que tenga que constatarse en el mundo inmaterial y que tengan que ver un poco con otras cosas. Y creo que todo ese tipo de personas nos vienen a mostrar el camino. O sea, la gente que estamos bien, yo los he admirado siempre, he dicho, bueno, si yo tengo todo, debo de alcanzar niveles, pues, mejores, aceptables para mi condición. Obviamente, las condicionantes, como bien dijiste, Susi, están en la mente. A veces son cosas triviales las que uno nos detienen o me detienen, por ejemplo, hablando en primera persona, pero sin duda el camino está ahí marcado. También me acordé ahorita de Edison, que a su madre le dieron la carta en la escuela que ya no lo podían tener porque casi no tenía el intelecto suficiente. Y con la educación que ella le dio, ha sido de los descubridores o científicos del siglo, ¿no? Del siglo pasado. O sea, solo falta aplicar el talento innato que Dios nos dio, ponerlo a disposición al servicio de nosotros mismos y al servicio de la humanidad en algún momento, ¿no? Pero tenemos que detonarlo con esa entereza, con esa disciplina, con esa disposición de nosotros mismos querer hacerlo, ¿no? Y con todo esto que está en el libro evidenciado, nos dan paso a paso las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del el libro que leímos el anterior, cómo uno mismo crea su desfortuna o la misma sociedad nos inculca cosas que nos quitan ese potencial, ¿no? Entonces tiene mucho que ver ahorita con esto de el ardiente deseo. Si alguien de los dos papás hubiera sido un contrapeso para no educar al niño de alguna forma que pudiera solventar sus obstáculos, pues hubiera sido pues, un sordo más, ¿no? Pero sin duda catapultó su talento a niveles
más allá de lo imaginado por ese deseo de ambos, ¿no? Que trabajaron en equipo y que el niño sin duda lo captó. Creo que por ahí eso es todo y me extendí de más. No, está súper bien, Asdrúbal, está súper bien. El deseo vehemente, sobre todo, ¿no? De tener muy claro, y aquí algunos puntos menciona, me parece que sí mencionó 6, que era tenerlo muy claro, primero tener muy claro qué es lo que queremos, definirlo y darlo por hecho, ponerle toda la intención, visualizarlo y darlo por hecho. Finalmente eso es fe, pero tener el deseo, por así decirlo, que se vuelva de hecho hasta una obsesión. ¿Qué tanto lo deseas? ¿Quieres mejorar? Dice, ¿qué estás dispuesto? Yo quiero esto, pero no le ponemos acción y no estamos dispuestos a pagar el precio, pues vamos a seguir toda nuestra vida igual, ¿verdad? Perfecto. Julio, adelante. Buenas noches a todos. Hay 3 frases que me gustan ahorita que mencionaron lo de la crisis. Una que me encanta, que se la adjudican a Albert Einstein, pero ya saben que ahora le adjudican las frases a quien se les ocurre primero para hacerlas populares, pero me parece que puede ser que sí. Dice que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y es muy cierto. Ahorita les platico una anécdota. Otra que me gusta es que dice que aquel que siembra en tiempos de crisis cosecha en tiempos de abundancia, que habla lo importante es aprovechar, como lo mencionó ahorita, ya se me fue el nombre de la primera persona, la persona que aprovechó este tiempo de crisis de pandemia para crear una compañía. Mucha gente resurgió así, unos crearon fábricas, otros nada más comercializadoras de todo lo que es sanitizador y todo lo que sea cosas de la higiene. Mucha gente lo hizo a pesar de que por el alto precio que se estaban ofreciendo las cosas, las querían desanimar, los llamaron abusivos, los llamaron lo que sea, pero realmente era la oportunidad y el costo al que desafortunadamente para los consumidores era que teníamos que pagar por ese tipo de productos. Y la tercera que dice, en tiempos de crisis, mantener la sonrisa es un acto revolucionario. Eso habla de la valentía de mucha gente que ve la crisis y no pierde su optimismo, su positivismo, y que a pesar de las dificultades, carencias, condiciones, como menciona aquí de algunas personas, mantienen esa fe, ese deseo ardiente y esa ambición por hacer algo. Voy a enumerar los 6 pasos, me gustaron, para la riqueza, así rapidito, que el primero dice determinar la cantidad exacta del dinero que queremos. Es bien importante, Asdrúbal mencionó la lectura del libro pasado, es muy cierto, necesitamos ser contundentes, necesitamos ser implacables con lo que nos proponemos y decimos, y exactos, de poner un punto al cual queremos llegar en el dinero. Determinar qué vamos a dar a cambio es el segundo. Nada es gratis en esta vida. Tenemos que sacrificar algunos tiempos, algunos familia, alguna afición, algún deporte. Algunos hoy pues, se la pasan jugando soccer o alguna otra cosa y eso es algo que les toca sacrificar. Tercero, establecer un plazo determinado. Es bien importante establecer las metas a corto, mediano y largo plazo, dependiendo en dónde queremos llegar y en qué tanto tiempo. El cuarto, que es hacer el plan, cómo vamos a llegar a conseguir todo eso. El quinto, que es escribir una declaración, es bien importante. A mí me gusta mucho cuando quiero aprender algo, escribirlo, porque es de la manera que se queda cuando escribes cualquier cosa que quieres que se quede grabada en tu mente. Un consejo es escribirlo. Y el último es leer esta declaración de cómo vas a lograr lo que te propones, una vez al despertarte y otra vez al dormir.
porque eso te va a mantener enfocado en tus metas, en tus objetivos. Entonces, explica muy bien el autor, donde cuando dice que no es nada difícil, no se pide mucho, no se sacrifica más que lo del segundo o tercer paso, lo que vas a sacrificar un poquito de tiempo, un poquito de convivio, un poquito de cualquier otra cosa, pero no es un imposible cuando ya empiezas y ya estás embalado en esto. Hace mucho, la anécdota que les decía hace mucho, cuando empecé a trabajar en Pepsi, en México, el gigante siempre fue Coca-Cola y era bien difícil que pensaran que Pepsi iba a poder avanzar en ese ramo de los refrescos. Y tuve una persona que era motivador y daba cursos de capacitación para la compañía. Y él cuando llega, me recuerdo mucho que en ese tiempo estaba la palabra de moda, hace 25 años o más, 30, que era la palabra paradigma. Todo el mundo en las capacitaciones rompe tus paradigmas, rompe tus... Entonces, después de que ya nos hacían el significado, de que quitáramos los límites de nuestra mente, nos comenta en ese tiempo mandaron a una persona a dos personas para que revisaran el mercado de los zapatos en Asia. Entonces, el primero que llega a un país asiático donde todo el mundo andaba descalzo. Entonces, este señor era una persona con 30 años de experiencia en zapatería. Y cuando regresa, dice, no, definitivamente no. No podemos poner ahí la fábrica ni las tiendas porque todo el mundo anda descalzo. Y a mi experiencia, vamos a fracasar. Ok, mandan enseguida a una persona joven, entusiasta, llega al país, observa que todo el mundo va descalzo, va y visita algunas cosas que tenía planeadas, regresa y dice, definitivamente, tenemos que poner la compañía ahí y la fábrica. Todo el mundo descalzo, anda descalzo. Tenemos un mercado enorme para venderle zapatos a toda esa gente que anda descalzo. Entonces, nos damos cuenta cómo la experiencia es parte de alguien que tiene acumulado conocimiento y se cegó, se cerró cuando vio que nadie usaba zapatos. Y la otra persona que era entusiasmo y traía ese deseo ardiente y traía esa imaginación, él se imaginó con toda la gente usando los zapatos que iban a producir. Entonces, es bien importante eso y me gusta mucho lo que comenta este libro, donde dice, sobre todo, remarca mucho el deseo ardiente, menciona mucho la imaginación, aprovechar nuestras debilidades, nuestras condiciones, no rendirnos. Eso es algo bien importante para poder hacer algo en nuestras vidas. Bueno, ya no me extiendo más. Gracias por escucharme. Gracias, Julio, por ese gran resumen. Gracias, gracias. Siempre buenos tus aportaciones como las de todos. Y pues de eso se trata, Almita. Tú que estás aquí nuevecita, de eso se trata, de retroalimentar la lectura y que no solo sea así. La opinión de Julio, la opinión de Asdrúbal, la tuya, la mía, pues retroalimentamos y enriquecemos la lectura. Les voy a poner ahora lo que es el comentario de Felipe. Él ya les decía que dejó su tarea ahí grabada y me la envió porque hoy no pudo estar con nosotros y aquí se las comparto.
Estoy- Permítame, ya voy, ya voy. Por aquí se atarantó un poquito. Hola. Yo comenzaría mi aportación con pedirte que imagines este escenario. Estás... Sí lo escuchan ahí, ¿verdad? Porfa, alguien que me confirme. Sí, sí lo escuchamos. Nomás que se Gracias, detiene un gracias. poquillo, pero creo que le pusiste Ok. pausa, ¿no? Sí, le puse pausa y ya va. Sí, Ok, sí, sí se escucha. Gracias. Sí, gracias. yo comenzaría mi aportación con pedirte que imagines este escenario. Estás sumergido en el mar o en una piscina muy profunda y comienza a faltarte el aire, el oxígeno. ¿Qué sensación te causaría ello? ¿Qué sentimiento llegaría a ti? ¿Qué emoción se cargaría en tu cerebro? En donde comienzas a sentir la falta de oxígeno y esa desesperación por respirar. ¿Qué tendrías que hacer? Invariablemente, patalear hacia la superficie. Y seguramente al emerger, tu primera acción sería jalar una bocanada de oxígeno. Con esa misma emoción, con ese mismo sentimiento, con esa misma desesperación que deseas esa bocanada de aire en tus pulmones. Así es como hay que aplicárselo a esta parte de la lectura, el deseo. No es solamente querer a ver si se da, no es solamente de pues como que tal vez quisiese, no, es impregnar ese deseo. Dice la lectura, un deseo ardiente, vehemente, que se vuelva prácticamente una obsesión el conseguirlo. Ese pensamiento que ya plantaste en el capítulo anterior, ahora hay que cargarlo de ese deseo para que después de ello, en los 6 pasos que nos menciona, hay uno que dice hay que elaborar un plan de acción. Obviamente hay que elaborar un plan de acción y seguirlo al pie de la letra. No solamente queda en el pensamiento y en el deseo, hay que ponerle acción. Y por último, el quemar las naves. Eso invariablemente a mí me hace clic esa parte, porque en algunas etapas de mi vida yo he tenido que quemar las naves. Para mí, cuando me embarco en alguna situación, en alguna empresa, en algún objetivo y me enfoco en ello, para mí no hay plan B, es solamente el plan A. Quemo las naves. Ahí está la aportación de Felipe. Quema las naves. Hasta ahí se quedó. Tal vez él
le cortó. Siempre lo ha reiterado que pues cerró la constructora, ellos eran ingenieros civiles, son de profesión ingenieros civiles, y cuando deciden cerrar sus empresas se dedican ahora sí que a tiempo completo en otra industria, pues. Y justamente eso se trata, ¿no? De darlo todo. Si de pronto en un empleo, en cualquier otra actividad que las personas realicen, tuvieran que quemar las naves, tuvieran que decir, y ahora estoy en esta situación, ya no tengo este empleo, ya no tengo este trabajo, ¿qué voy a hacer? He ahí, con qué actitud lo vamos a tomar, ¿no? Debemos estar preparados para eso. Y sobre todo, como dice también en el libro, y Felipe lo reitera, tener un plan de acción. Esto también lo remarcamos mucho, al menos en el equipo también, tener el plan de acción y ponerle todas las ganas. Por eso es bien importante tener muy claro qué es lo que se quiere y fijarse las metas, como decía también Julio, a corto, mediano y largo plazo, para tener la ruta exacta de qué es lo que queremos conseguir, hacia dónde vamos. Pues que esté todo ahora sí que medible, que sea alcanzable y pues ponerle acción. Entonces, bueno chicos, si alguien más tiene algún comentario, y si no, el día de hoy terminamos con nuestra lectura. Hoy sí no me quise, bueno, de hecho no queremos extendernos tanto porque la ocasión pasada, el primero sí nos quedamos casi hasta las 11. Yo creo que tal vez por eso muchos dijeron, no, hoy no. Entonces, por lo mínimo 1 hora, que a veces que uno quisiera más, ¿no? Porque se presta para mucha conversación, muchos temas que hay ahí, que se pueden retomar y profundizar en él. Pero bueno, lo podemos repasar en nuestra casa, tomar anotaciones, Almita, porque al final del libro hacemos una retroalimentación de todo lo que fue el libro, anotamos y lo platicamos en la última sesión. Entonces, pues de mi parte, chicos, sería todo. Muchas gracias por su participación, su compromiso, y pues para compartir con todos aquí quien nos está mirando en Facebook y también ya en Spotify, ya también en YouTube. Y pues bueno, fue un gusto compartir con ustedes y escucharlos. Les mando un abrazo y que pasen muy bonita noche, chicos. Nos vemos el próximo martes 9 de la noche. Que pasen bonito fin de semana. Bye. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Bye, buenas gracias chicos, noches. bye. Buenas noches, buenas noches.